Mi nombre es Jerome Sanabria y siempre vengo a hablar en nombre de mi generación, de los jóvenes, porque tengo 18 años. Sin embargo, hoy no voy a hablar a nombre de mi generación, sino a nombre de la gente de mi barrio. Yo soy consejera local de juventud en la localidad San Cristóbal Sur. Vivo en el barrio Calvo Sur, que es un barrio, digamos, muy cercano a los barrios obreros. La gente que vive en mi barrio es de estratos 1 o 2 y la mayoría de personas ganan, y para nadie es un secreto, 1 o 2 salarios mínimos. La reforma pensional a la gente de mi barrio la mete en problemas, porque esas personas de menos recursos son las personas que hoy cotizan, por ejemplo, en un fondo privado 1.150 semanas y aspiran a pensionarse con un salario mínimo, por ejemplo. Con la reforma los obligan a estar en Colpensiones y así cotizar 1.300 semanas para ganar exactamente el mismo salario mínimo. Es decir, al portero de mi barrio, que vive 2 barrios cerca al mío, lo están condenando a trabajar 3 años más, 150 semanas más, para ganar exactamente la misma cantidad de dinero. Y el problema aquí es que es una persona de escasos recursos y nos damos cuenta que la reforma pensional entonces termina afectando sobre todo a quienes menos recursos tienen. Otra cosa de la reforma pensional, les cuento, imagínense que hace poco iba en la calle, cogí un taxi y empecé a hablar con el señor del taxi y el señor del taxi me terminó contando la historia de cómo compró su taxi. Me dice que él trabajó muchos años, cotizó en un fondo privado, no alcanzó la pensión, pidió su devolución de saldos. Una devolución de saldos que fue de 20 millones de pesos. Y él dice, 20 millones puede que no sea mucho, puede que no me va a alcanzar para vivir toda la vida, pero con 20 millones compré la mitad de mi taxi. Y mi taxi es el sustento, no solo mío, sino de mi familia. Y con mi taxi genero riqueza y empleo y aparte comida para mi propia casa. Gracias a la devolución de saldos que tuvo ese señor, que fue todos los aportes más los rendimientos que él hizo en su vida, hoy tiene un trabajo y tiene un buen dinero. Aparte, pudo con su trabajo comprarse la otra parte del taxi que le faltaba. Otro caso de la devolución de saldos, mi papá. Mi papá trabajó también muchos años, no logró la pensión, cuando cumplió la edad de pensionarse, no sabían dónde estaba, revisamos si estaba en un fondo privado, afortunadamente porque le dieron una devolución de saldos. Con esa devolución de saldos él pagó el primer semestre de mi matrícula en la universidad. Una matrícula en la Universidad del Rosario elevadísima que nunca hubiera sido una opción en mi casa para poder pagarla. Pero gracias a que mi papá pudo recibir esa devolución de saldos, pudo pagar el primer semestre de mi universidad. Es decir, yo digo, yo no hubiera entrado a la universidad seguramente si él no lo hubiera recibido. ¿Y a qué voy con todo esto? La reforma pensional quita esa devolución de saldos para los que no se alcanzan a pensionar. Es un tema inmoral, es un tema ilegítimo porque le roban el ahorro a las personas, le roban el ahorro al taxista, le roban el ahorro a mi papá y le roban el ahorro a todos los que cotizaron durante toda su vida y no pudieron pensionarse. ¿Y qué les van a dar en cambio de su ahorro? Según una tabla hecha por Colpensiones, unas rentas vitalicias que parten desde 72.000 pesos y en el mejor de los casos para una persona de escasos recursos es de 290.000. Yo les hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes cree que puede vivir al mes con 72.000 pesos? Yo creo que nadie. Nadie puede vivir con 72.000 pesos. Y esto no es como, no, pero gracias al gobierno tan bonitos que nos están dando, así sea algo. No, señor, esto es un robo porque es la persona que ahorró durante toda su vida, lo correspondiente es que le devuelvan su ahorro y aparte los rendimientos que tuvo. Con la reforma pensional, esa figura desaparece. Y para hacer otro panorama, lo que nos están condenando en Colombia con esta reforma pensional es a un problema gigante que están sufriendo países europeos. Y les tengo el caso de Italia, el caso de España y el caso de Alemania. Países que están 50 años más adelante de nosotros en el tiempo. Países que sufrieron y están sufriendo una crisis demográfica a la que nosotros nos vamos a enfrentar, como lo estipula el DANE en 2050. Países que tienen regímenes de prima media como Colpensiones, es decir, regímenes que se dedican a gastar, a gastar, a gastar y nunca ahorrar. ¿Y qué están pasando en esos países? España, para intentar sostener esa pirámide que tiene en ese régimen de prima media como el nuestro, como Colpensiones, que es una pirámide, se endeudó. Tiene una deuda pública España del 108% del PIB. ¿Ustedes pueden creer eso? 108%. Y con la mitad de esa deuda se destina para pagar las pensiones en España.
Además, han tenido que aumentar la edad de pensión inevitablemente. Hoy está en 65 años. El caso de Italia. Italia también aumentó su edad de pensión a 65 años, pero Italia sumó algo. Y es que como no tenían plata para pagar las pensiones, que es a lo que nos están condenando aquí, redujo las mesadas. Se ha reducido las mesadas 3 veces en Italia y en total en Europa ha sido 10 veces. ¿Ustedes se imaginan pensionarse y que por culpa de personas como el ministro de Hacienda o la ministra del Trabajo o el presidente que hoy proponen esta reforma, a ustedes les tengan que reducir la mesada? Y no me lo estoy inventando, les estoy mostrando el caso de países que están 50 años adelante. Y el caso de Alemania. Alemania para nadie es un secreto que es la cuna de los colpensiones, de los regímenes de reparto, de los regímenes que gastan, gastan y gastan. ¿Y qué pasó en Alemania? Aparte de aumentar la deuda, aparte de reducir las mesadas, aparte de aumentar la edad de pensión, aumentaron los impuestos. Y ahí entra el punto de los jóvenes. A nosotros, a nuestra generación, nos están condenando no solo a no pensionarnos, que eso yo creo que todos lo sabemos claramente, que no nos vamos a pensionar con esta reforma, sino que además nos están condenando a una deuda impagable y que es una deuda que ni siquiera es nuestra, es una deuda de esta generación, una deuda ajena. La vemos en España con el 108% del PIB, la vemos en Alemania, que es el país de Europa que más dinero de su PIB utiliza para pagar pensiones, y la veremos próximamente en Colombia. Esa es la reforma pensional, la que perjudica a los más pobres, de más escasos recursos, también obviamente a los jóvenes, y la que nos va a dejar sin pensión. Por favor, es momento de pensar en nuestra generación, de pensar en las personas más pobres y, por favor, de hundir esta reforma pensional. Gracias.